Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En el episodio de hoy tenemos el privilegio de contar con el padre Pablo Dors, sacerdote, escritor y fundador de la asociación Amigos del Desierto, a través de la cual ha enseñado a miles de personas la importancia del silencio y la contemplación como herramientas para conocerse a uno mismo. Proviene de una familia de artistas e intelectuales, siendo nieto del renombrado ensayista y crítico de arte Eugenio Dors. Esta herencia cultural le llevó a formarse en filosofía y teología en ciudades como Nueva York, Roma, Praga y Viena. Ordenado sacerdote en 1991, trabajó en misiones en Honduras y más tarde compaginó su vocación pastoral con una carrera académica enseñando dramaturgia y estética teológica en España y Argentina. La trayectoria del padre Pablo como novelista comenzó en el año 2000 y entre sus influencias destacan autores como Franz Kafka, Hermann Hesse y Milan Kundera. Su trilogía El silencio, conformada por El amigo del desierto, Biografía del silencio y El olvido de sí, ha sido aclamada por crítica y público, alcanzándole un éxito muy notable. Pues padre, millones de gracias por estar con nosotros en Talent Pills, te lo agradezco de verdad. Muchas gracias a ti por invitarme, un gusto poder conversar contigo. Quería empezar por entender un poco cómo fue ese descubrimiento del silencio, cómo fue ese proceso tuyo de llegar a ese momento de decir que el silencio es una forma de empezar a entenderte a ti mismo. A mí ahora, más que hablar del silencio, me gusta hablar de la conexión con la realidad, de la conexión con lo profundo, ¿no? Pero en todo caso, ciertamente el silencio es muy importante, tanto que podría decir casi que nosotros somos silencio. O sea, que cuando hago silencio, lo que estoy haciendo es entrar en mí mismo. Soy silencio. Ya esto es la bomba, ¿no? Y por ejemplo, cuando estás ante un gran maestro, en silencio, lo que estás haciendo es entrar en su silencio. ¿No? ¿Cómo empezó esto? Pues empezó como suelen empezar estas cosas, y es mal. Es decir, empezó porque había mucho ruido en mi vida, mucho desorden, caos, un momento de crisis vital muy importante. Y entonces sentí que tenía que retomar con mayor rotundidad por la aventura interior, ¿no? El autoconocimiento. Que creo que para mí esa es hoy, sigue siendo, pero quizás cada vez con más rotundidad, la palabra clave, autoindagación, conocerse uno mismo, ¿no? Y para eso nada mejor que el silencio. Y esto empezó hace como unos 20 años aproximadamente, empezó desde siempre, parece que era un adolescente, pero hace 20 años empezó de manera muy rigurosa por esta etapa de crisis, o muy seria ya, muy decidida y muy determinada, y desde entonces pues es mi práctica espiritual fundamental. Todos los días, mañana y tarde, a veces 3 veces, normalmente 2 veces, una más larga, por la mañana de 1 horita y otra más corta de media hora por la tarde, pero a veces 3, ¿no? Por ejemplo, hoy ya llevo 2. Por momentos, ¿no? Uno lo vas a despertar y otro hace poco para prepararme para esta conversación precisamente. Maravilla. ¿Y por qué es tan importante el silencio? Es verdad que vivimos en un entorno donde hay muchísimo ruido, donde lo normal es estar conectados y con un ruido alrededor nuestro que no nos permite escucharnos, ¿no? Como dices, o conocernos. Es importante porque el ego o la mente nos vuelca necesariamente hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Y el silencio o la meditación o el silenciamiento interior es un ejercicio de toda esa energía que volcamos hacia afuera, revertirla o retorcerla y dirigirla hacia adentro, ¿no? Entonces que la energía de la visión, que para mí es una expresión cada vez más importante, porque ver y ser son lo mismo. O sea, si realmente vemos algo, somos eso que estamos viendo, ¿no? O sea, si tú me estás viendo ahora mismo, tú soy yo, ¿no? O sea, eso no se improvisa, eso hay que cultivarlo, ¿no? Entonces el cultivo de
de esa mirada contemplativa, de esa mirada, es lo que va haciendo que despertemos de este embrujo o de este hechizo de la exterioridad en la que estamos todos metidos y descubramos la raíz, ¿no? Porque sin raíz, pues todo lo que vemos no tiene consistencia. En cambio, con raíz esto se entiende, ¿no? y se sitúa en su justo lugar. Me gusta eso que dices, que la parte de ver y ser, pero que, claro, nuestra mirada no está entrenada. Nosotros solemos ver cosas muy superficiales, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro entorno, nuestra mirada está muy enfocada a intereses a corto o a problemática que tenemos en ese momento, a situaciones complejas, crisis. Pero es porque no nos damos cuenta de que si tienes la raíz del asunto, lo tienes todo. Ya. O sea, mientras que si tienes una hoja, no tienes nada. O sea, aparentemente sí, tienes una hojita, pero eso es completamente efímero, ¿no? O sea, de verdad que lo mejor que podemos hacer es crecer interiormente lo máximo posible, subir de nivel de consciencia, porque eso hace que todo lo demás se sitúe de manera automática, ¿no? Mientras que tú puedes tener 1000 hojas perfectas, pero si no tienes la raíz, eso va a pasar, eso no va a ser duradero, ¿no? Entonces yo creo que esto nos pasa, que estamos reclamados por todo tipo de estímulos porque no hemos descubierto el poder de estar en el centro. Pero es que realmente cuando estás en tu centro, yo lo que quisiera es vivir establecido en mi centro, es decir, que no me moviera ni un milímetro, ¿no? Pero vamos, a eso no he llegado, pero aspiro a eso, ¿no? Y creo además que se puede conseguir. O sea, que realmente uno puede no simplemente tener destellos o vislumbres de plenitud, sino que puede uno vivir en la plenitud. Siempre, 24 horas sobre 24, ¿no? Y eso no significa que no tengas que actuar en este mundo y de pronto, pues, no sé, prepararte una tortilla o mantener una conversación, pero ya es desde otro lugar, ¿no? O sea, para mí un buen sistema es, además de la meditación, evidentemente, es en mi vida ordinaria no creerme mis pensamientos ni mis sentimientos. O sea, yo sé que yo pienso muchas cosas y siento muchas cosas, pero no dar credibilidad a eso, porque eso es inconsistente. Entonces, ya solamente salirme de eso, no dar credibilidad a eso, te hace vivir en la conciencia y no vivir en la mente. Difícil, ¿sí? Pero tienes que poner dinamita sobre tu propio pensamiento, eso sí. Y eso, me interesaba la parte de vivir en la plenitud. ¿Eso qué quiere decir exactamente, vivir en ese centro? ¿Cómo lo experimentas o cuando has conseguido tener esa sensación? O sea, pues se experimenta fundamentalmente como comprensión, como paz y como energía, ¿no? O sea, es decir, como comprensión en el sentido de que las cosas te parecen que son exactamente lo que tienen que ser. O sea, que las cosas no se juzgan porque sean buenas o malas, sino que son perfectas. Yeah. O sea, esta misma conversación, pues, en fin, habrá gente que le dirá esto es mejor o peor, pero realmente no es buena ni es mala, es perfecta. En el sentido de que es lo que tiene que ser. Lo que es. O sea, y lo que es, ¿no? O sea, amar lo que es, dice Byron Katie, que es una maestra estadounidense extraordinaria, ¿no? Y luego, precisamente porque no hay lucha contra la realidad, sino aceptación de la misma, porque aceptación gozosa de la misma, dichosa de la misma. O sea, la verdadera conciencia es dicha. Si no es dicha, no es verdadera conciencia, ¿no? Precisamente por eso tienes una gran paz, ¿no? Es decir, vamos, no es que yo sea un experto en paz, pero cada vez la degusto más, eso sí que es cierto, ¿no? Paz significa que no quieres obtener nada. O sea, no vas en busca de... No, claro, siempre estamos buscando cosas, pero cuando por fin encuentras, pues te das cuenta de que realmente es mucho mejor haber encontrado que estar buscando. Parece una tontería esto, ¿no? Pero es mucho mejor haber encontrado, ¿no? O sea, que está muy bien que la gente se defina como buscadores, pero es mucho mejor definirse como encontradores, o sea, porque si no siempre estamos un poco ansiosos, ¿no? O sea, que la energía del obtener se cambia por la energía del disfrutar, ¿no? Y
Y por último, energía. Además de comprensión y paz, energía, ¿no? Es decir, te sientes como dinamizado por dentro, porque sientes que no eres diferente de todo lo demás, sino que, por tanto, como todo es, pues tú eres también con todo, ¿no? Yo sé que esto suena muy metafísico, ¿no? O sea, pero es que no hay otra manera habría la manera poética, ¿no? De expresarlo, ¿no? O a modo no sé, de un koan o de una... En fin, como hace San Juan de la Cruz de manera sublime, ¿no? Pero claro, de momento no llego a esa sublime. Me gustaría... a muchos directivos les cuesta incluso mirarse al espejo. Ya no digo ya mirarse hacia adentro. O sea que incluso situaciones donde se ven reflejados, el ego pues juega mucho en ese sentido, ¿no? Decir, oye, pues yo me quiero mirar al espejo bien. Entonces huyen de buscar una mirada un poco más interior, un poco más honesta y más transparente. Y muchos buscan la excusa, bueno, es que no tengo tiempo. O muchos de repente piensan que no es necesario porque a ellos les han enseñado que para tomar decisiones y liderar pues no hay que sentir, hay que actuar. No. Su éxito va a venir medio por las decisiones que toman, no por cómo sienten y cómo piensan y cómo es, ¿no? ¿Qué les puedes decir a esas personas? Pues que nadie puede liderar a nadie si no se lidera a sí mismo. Por la sencilla razón de que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y que si te lideras a ti mismo, lideras todo. O sea que realmente hay una especie como de conjura muy misteriosa, pero totalmente real, y es que todo lo que consigues dentro de ti se traduce exteriormente. Es decir, que si tú estás bien, te encuentres personas buenas. O sea, si tú estás caminando hacia la iluminación, te encuentras personas iluminadas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que yo les diría que la clave de todo es la humildad. Humildad significa tocar tierra, humus, ¿no? O sea, y todo lo que no parta de la humildad es un constructo, es una quimera, es un idealismo, ¿no? Y por tanto, pues tienen que ser humildes, tenemos que ser humildes todos, ¿no? Y reconocer dónde estamos y no escaparse de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque nosotros formamos parte de esa empresa que queremos liderar, ¿no? O sea, y si tú empiezas no liderándote a ti, pues entonces es que ya el punto de partida es equivocado, ¿no? Entiendo, pero yo creo que para que la gente no se asuste ante estos discursos de crecimiento personal, desarrollo interior, yo diría, bueno, es lo que yo digo a la gente siempre, y es, basta empezar poco a poco. O sea, a lo mejor bastan 20 minutos diarios. No te preocupes de más. Tú sigue haciendo tu vida normal, ¿no? Sin mirarte al espejo nunca, pero 20 minutos haz silencio, ¿no? Si es posible, guiado, porque solo al final te pierdes, ¿no? Y claudicas y tal, ¿no? Y eso, como si fuese un veneno positivo, ¿no? Se va inoculando y te va transformando, ¿no? Poco a poco, y al final es lo más importante. Una cosa que dijiste y que dices en tu obra y en las cosas que hablas de forma habitual es que el silencio es esencialmente humilde, ¿no? Sí. Sí, el silencio es esencialmente humilde en el sentido de que en él no hay ego, no hay autoafirmación posible. Lo que hay es dicha plenitud, ¿no? En el hinduismo se dice Sat Chitananda, ¿no? Lo que hay es conciencia, existencia y dicha, ¿no? Una existencia en consciencia dichosa, ¿no? Es decir, que con las palabras nos autoafirmamos. Las palabras casi siempre son egoicas, o sea, tiene uno... No sé, por ejemplo, yo ahora estoy utilizando la palabra, procuro que no sea egoica, o sea, procuro no hablar desde mi mente, sino hablar desde el alma, hablar desde lo más profundo, ¿no? Ahí también hay criterios para verificar, ¿no? Y es por qué haces una cosa, si la haces por, no sé, para ganar dinero o por prestigio o tal, o la haces por un acto de servicio. Entonces ya digamos que ahí estás dejando actuar más tu alma y menos tu ego, ¿no? Pero las palabras tienen esta cosa de que siempre puedo decir, pues estas palabras son mejores que estas otras, yo hablo mejor que tú, este texto es mejor que este otro, ¿no? Y entra la comparación, entra la competitividad, ¿no? Mientras que en el silencio, como siempre, no, yo puedo decir, me callo mejor que tú,
No, entonces en el silencio y en la atención sale lo que hay. O sea, yo ahora mismo acabo de hacer un rato de silencio y sale lo que hay. O sea, es decir que, bueno, pues si tienes alguna cosa que te está inquietando por algún motivo, un mensaje que tienes que contestar, bueno, pues eso está al principio ahí revoloteando hasta que, bueno, pues todo se va poco a poco colocando, ¿no? Y como tú dices que lo importante es empezar, dar pequeños pasos en la dirección adecuada. Es empezar porque todo es empezar. Sí. O sea, no porque luego vaya a haber una continuación, sino porque siempre estamos empezando. O sea, es decir, que cada frase es un nuevo comienzo, ¿no? O sea, que es verdad que esto es una conversación, pero una conversación está hecha por muchos comienzos, muchas frases que empiezan, muchas ideas, muchas preguntas. Cada pregunta es un nuevo comienzo, ¿no? Entonces se trata de simplemente empezar siempre bien. Porque si empieza siempre bien, todo lo demás se da por añadidura, ¿sabes? O sea, y esto es importante porque es lo que hace entender que el mundo, la creación, como decimos los cristianos, ¿no? Pues está en creación permanente. O sea, que no es que Dios hiciera el mundo y ya lo echara a rodar, sino que se sigue recreando, igual que nuestra vida. O sea, nuestra vida no está ya hecha, sino que cada día la hacemos, ¿no? Incluso morimos por la noche, ¿no? El sueño como un sacramento de la muerte, ¿no? Un símbolo de la muerte, y despertamos por la mañana. ¿Pero a qué despertamos, no? ¿A qué película despiertas? Yo siento que si yo toco la mañana, me pregunto, ¿pero estoy despertando a mi película, lo que tengo que hacer, está en la mente, ¿no? O por el contrario, a la realidad, ¿no? O sea, que tiene ahí tu película, pero que eso no es lo esencial, ¿no? Es difícil. Yo cuando lo intento es verdad que te vienen tantas olas de pensamiento que descontrolas y al final efectivamente igual no es guiado y eso no ayuda, ¿no? Pero por eso una estrategia muy buena es ir al origen de los pensamientos. O sea, detrás de todo pensamiento siempre está el pensamiento del yo. Sí. ¿No? Y entonces, si tú vas a ese origen, a esa fuente, entonces ahí está lo que decía Ramana Maharshi, ¿no? Y que yo aplico, prácticamente siempre, todos los días, y es preguntarse ¿quién soy yo? ¿No? Y esa pregunta formulada en un momento de recogimiento, con verdadero interés y con verdadera radicalidad, va socavando el prestigio del pensamiento, ¿no? Y el embrujo del pensamiento, ¿no? Y te va metiendo poco a poco en el territorio de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso sí que merece la pena preguntarse esto, ¿no? O sea, que también se puede uno formular de otra manera, y es, en vez de ¿quién soy yo?, que es como muy bestia, pues como por ejemplo decía Krishnamurti, ¿qué es el miedo? O ¿qué estoy haciendo con mi vida? También son preguntas interesantes. Yo tuve un maestro zen, hace muchos años, hace 20 años, que la pregunta que él utilizaba es ¿qué escucha? No qué estoy escuchando, sino qué hay en mí que escucha. En el fondo está lo mismo que preguntar qué soy yo, ¿no? Y eso también es muy eficaz, aunque pueda parecer una cosa un poco rara, pero realmente te va introduciendo en un territorio, porque esa pregunta dinamita la dinámica del pensamiento, que es lanzarnos hacia afuera, como decía antes, ¿no? Y lo que hace es revertir toda la energía en la interioridad, ¿no? Y entonces, como no estamos acostumbrados, te produce ahí y aunque estés nada más unos segundos, si estás, por ejemplo, 10 segundos en esa perplejidad, ya eso es muy fecundo. Y te hace cada vez que estés más familiar en ese territorio, que en el fondo es el territorio más auténtico. Nosotros pensamos que controlamos, pero el control es una ficción total. O sea, una pregunta muy básica, pero la meditación es muy diferente del rezo, ¿no? Bueno, no es tan distinta. O sea, es diferente, pero no es tan distinto porque la oración... O sea, primero la meditación es oración contemplativa. O sea, hay distintos tipos de oración, ¿no? Oración contemplativa, que sería la más sublime, pero también está la oración afectiva, ¿no? La oración mental, ¿no? O discursiva, y la oración vocal de rezo, ¿no? Pero yo sostengo que meditación y devoción están mucho más cerca de lo que parece, ¿no? O sea, que la vía contemplativa y la vía devocional
están muy hermanadas, cosa que no sucede con la vía cognitiva, ¿no? La vía del pensamiento, la vía de la sabiduría o de la reflexión es distinta. Pero muchísimos meditadores nos ha llevado a la meditación la devoción, pues en mi caso a Cristo, ¿no? O sea, también a la Virgen, ¿no? Y a los santos, vamos, o sea, eso es como fuego para el corazón, ¿no? Y te puede ayudar y te enciende, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay un hermanamiento muy próximo, muy intenso. Y lo que dices también que es una fuente de energía a la que te conectas de una manera muy distinta, que te ayuda a resolver situaciones complejas. ¿Cuál? El hecho de conseguir esos momentos de meditación te llega a conectar, te da cierta energía. O sea, es decir, en el fondo, como he dicho, que no hay que descreditar tus pensamientos y tus sentimientos, tampoco importa casi nada cómo te sientas. Vale. ¿No? Si te sientes súper conectado, qué buena meditación, porque estás muy recogido, o te sientes despistado, no tiene importancia. Porque eso son tus valoraciones, ¿no? O sea, y tus valoraciones son casi siempre necesariamente pues sentimentales y egoicas, ¿no? O sea, bueno, no siempre, pero muy a menudo, ¿no? Entonces, lo que importa son los hechos. O sea, no tus sentimientos, ¿no? Y los hechos son que tú has entregado una hora, por ejemplo, por la mañana, tu cuerpo, lo has entregado porque estaba ahí, no estaba en otra parte, tu intención, que estaba en tu mantra, no en otros sitios, y tu tiempo, ¿no? Entonces, obras son amores. O sea, decir que realmente, si tú entregas tiempo, cuerpo e intención, no se puede pedir más. Y por tanto, eso te configura. O sea, hay una especie como de hucha invisible de todos los gestos de entrega y de amor que tú haces a los demás o a ti mismo, no se olvidan, cuentan. O sea, se va haciendo ahí un fondo, un capital, ¿no? Y sí, la importancia es no juzgar después cómo te has encontrado y cómo te has sentido en ese proceso. Puedes valorar, pero no juzgar, ¿no? O sea, y la diferencia está en que juzgar introduces tu emocionalidad. Vale. ¿No? Pero yo puedo decir, esto es un asesinato, ¿no? O sea, decir, pero si digo, este asesinato y este asesino es un malnacido, allá no, te estoy juzgando. Antes has dicho una cosa que me ha despertado una inquietud, que es muchos de los ejecutivos con los que hablo, que están en esa rueda constante de búsqueda de un nuevo logro, el nuevo objetivo, el nuevo problema a resolver, creen que tienen ese grado de felicidad, esa parte de buscar que hablabas, pero son tremendamente infelices en su vida. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso terrible de no confundir ese siguiente problema con la sensación de plenitud que es normalmente suele ser muy cortoplacista y muy ficticia en el fondo y superficial? Es cortoplacista, no, cortísimo placista, ¿no? Es decir, en cuanto consigues algo, te das cuenta de que no era eso lo que querías. O sea, te deja... Es decir, que es mucho más satisfactorio el camino que la meta. Prácticamente siempre. O sea, es decir, no sé, a la hora de escribir un libro, pues sí puedes tener satisfacción, por ejemplo, de haberlo publicado, pero realmente el gozo está en irlo gestando, pariendo, alumbrando, ¿no? O sea, luego ya, una vez que ya esto, pues ya el libro se marcha, ya es independiente, y ya no es tuyo, y pasa lo mismo en todo, ¿no? En todo en la vida, ¿no? Entonces, por eso yo digo también que Cristo dijo que yo soy el camino, no dijo yo soy la meta. O sea, que estar en el camino ya es la plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir a los ejecutivos que están de alguna manera embrujados por sus hechizos, por sus objetivos, ¿no? Están hechizados por sus resultados, ¿no? Pues que van mal. Que van mal porque los resultados nunca están en nuestras manos. Yo siempre diferencio entre expectativa y esperanza. O sea, no debemos tener expectativas, pero sí esperanza. No, esperanza es confiar que todo termine bien. Expectativa es querer que termine como tú quieres, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que los empresarios tengan sus expectativas, porque para eso pues invierten dinero, tiempo, energía y tal, ¿no? Pero realmente uno debe hacer el ejercicio de entregar
las expectativas al universo, o a Dios si eres creyente, ¿no? Y poner tu parte siempre lo mejor para que no significa ser perfecto, pero sí ser excelente, ¿no? Digamos, buscar la excelencia. Buscar la excelencia, yo creo que no quiere decir que tú tengas que no sé, que conseguir algo que mucha gente admire, sino lo que sí que tienes que hacer es poner amor a lo que estés haciendo. Es decir, atención, ¿no? O sea, si yo me preparo ahora mismo una comida, pues para que sea un acto sagrado que realmente sirva para mi crecimiento, debo hacerlo con amor. Si luego de manera resolutiva para acabar cuanto antes, eso no me construirá. No, claro, uno dice, pero entonces esto se convierte en algo imposible, ¿no? Como muy duro, ¿no? Bueno, es que es un entrenamiento, es como tocar la guitarra bien. La guitarra bien, como Narciso Yepes, pues supone un largo entrenamiento, ¿no? Y la vida es para eso. La vida es para aprender a ser amor. Y para eso tenemos que hacer todo con amor. Por ejemplo, pues esta conversación. Sí, un socio mío hablaba de hacerlo con intencionalidad, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, que es comer, hacer ejercicios. Si lo haces con intencionalidad, que al final es hacerlo con amor, tiene una que es con cuidado, ¿no? Y dedicándole tiempo, aunque sea nada más un minuto. O sea, yo descubro, por ejemplo, que la gente muchas veces pues viene a hablar, ¿no? Viene aquí hasta mi casa a contarme pues, sus películas, sus problemas. O sea, yo cada vez descubro que en el fondo no necesitamos 1 hora, ni 2 ni 3, aunque hay gente que desde luego es muy charlatana, ¿no? Y estaría ahí sin parar, ¿no? Pero si tú das, por ejemplo, 15 minutos, por poner una cosa modesta, como hago yo en los retiros, que a la gente les doy 15 minutos, pero realmente 15 minutos de verdadera atención, en esos 15 minutos solamente está la otra persona para ti, le escuchas de verdad, atiendes de verdad cómo resuena eso en ti y le haces una devolución de lo que ha resonado, eso deja enormemente feliz a las personas. Quizás porque como nunca nadie nos escucha, cuando alguien de pronto te diga 15 minutos de verdad, de calidad, pues es como un regalo enorme. Sin duda. Y luego has tocado otro tema que me gustaría profundizar un poquito, que es sobre el tema de la aceptación que has dicho. Sí. El amar la aceptación, ¿no? Yo también me encontré muchos ejecutivos que piensan, no, yo tengo una situación y lo que tengo es que resolver, tengo que actuar de nuevo, no tengo que controlar lo que hay alrededor mío, ¿no? Y a mí me parece muy bonito el amar esa aceptación, que no significa actuar, significa otra cosa, ¿no? Claro. O sea, el asunto es que evidentemente hay cosas que podemos resolver. Todo lo que sea pragmático lo podemos resolver. Si estropea el enchufe, puedo resolverlo, arreglándolo yo mismo, llamando al electricista, ¿no? Pero lo que es más de fondo no lo podemos resolver. O sea, por ejemplo, tú pierdes a tu hijo en un accidente, eso no lo puedes resolver. Eso tienes que disolverlo. Es decir, hacer un trabajo espiritual, no simplemente mental, ¿no? O absolverlo, que es un trabajo ritual, que para quienes estamos en la tradición religiosa, pues también tiene una fuerza muy grande. Entonces, resolver, disolver y absolver, ¿no? Son los tres trabajos, ¿no? El trabajo mental, o sea, de palabra, el trabajo de silencio, la contemplación y el trabajo del acto, ¿no? Del acto significativo, ¿no? El rito, ¿no? Y eso por una parte. Y luego por la otra, el tema de la aceptación. Pues yo digo que aceptar, en realidad no lo digo yo, lo he aprendido, ¿no? Pero lo he ido verificando en mi vida, ¿no? Que aceptar es fundamentalmente respetar y asumir. Respetar significa hacerte cargo de lo que sucede fuera y de entrada no intervenir. O sea, tú te haces cargo de que tu hijo llega todos los días a las 2 de la madrugada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque se va de copas, pues de entrada no actúes, no hagas nada, no le digas nada. Porque automáticamente digamos, ¿por qué haces esto? Entonces, eso es una mala estrategia, ¿no? O sea, eso no es aceptar, eso y no es respetar, ¿no? Y asumir es todos los fenómenos internos, asumir, nunca mejor dicho, ¿no? Que son tuyos.
No. Es decir, si a ti que tu hijo llegue tarde por la noche te produce preocupación, la preocupación es tuya, no de tu hijo. Y por tanto eres tú quien tiene que trabajarla, no él, ¿no? Entonces, si tú asumes y respetas, empezarás a aceptar, ¿no? ¿Por qué es importante la aceptación? Porque, es decir, el valor básico, lo decíamos antes, es la humildad, luego la aceptación, ¿no? Y luego ya podemos hablar del amor, de la alegría, de todo lo demás, ¿no? Pero sin aceptación, porque por la sencilla razón de que si no aceptamos la realidad y estamos luchando contra ella, vamos creando todavía mayor polaridad. O sea, la violencia solamente genera más violencia, ¿no? Aparecerá antes o después, ¿no? Casi siempre aparece pronto, pero a veces parece que no supera, pero luego vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Y estamos permanentemente peleando, ¿no? Entonces, se trata de no devolver la bofetada, de poner la otra mejilla, como dice el Evangelio, es otra manera de entenderlo, ¿no? O sea, eso, no devolver la bofetada, y aunque parezca una cosa muy misteriosa, muy paradójica, acaba con la violencia, ¿no? Es verdad que te chupa una bofetada o te puede chupar dos, pero ya no hay 25 bofetadas, mientras que si la devuelves, quién sabe cuándo terminar las bofetadas. Escalado. Y eso aplicarlo a nosotros, ¿no? O sea, aceptar una cosa negativa desarticula todas las cosas, todas las reacciones que vendrían después si somos capaces de hacer ese trabajo, ¿no? Sí, está relacionado, pero hay una cosa que dices que a mí me gustó, que una forma de liderar es dejar a los demás en paz. Entonces no sé si está ligado con esto o no. Está ligado porque habla de respetar, significa de entrada no hacer nada hacia afuera, dejar al otro que haga lo que tenga que hacer, no creerte el salvador, no de los demás, no impedir que cumplan su destino, ¿no? Y es decir, que tenemos un afán intervencionista muy fuerte, ¿no? Y que eso pues no le ayuda al otro, ¿no? Ni a nosotros, ¿no? Sino que nos ponen nerviosos, y además no solamente eso, sino que si nos metemos en la vida del otro, estamos en la vida del otro, no estamos en la nuestra. Entonces nuestro trabajo no lo estamos haciendo, ¿no? Por creer que tenemos que hacer el de otros, ¿no? Y lo dejar a los demás en paz, de verdad que es muy eficaz. Es muy eficaz. O sea, no sabemos hasta qué punto es eficaz. Realmente, ¿no? O sea, aparte de que te miran con profundo agradecimiento, pues, no quiere nada de mí, ¿no? O sea, no me está presionando, ¿no? O sea, y cuando alguien te deja realmente en paz, incluso todavía más, ¿no? O sea, yo recuerdo, y cuando yo era un hombre joven, y quería entrevistarme con un maestro zen, ¿no? Y el tipo me daba largas. O sea, no sé si era pura estrategia o realmente que es que no tenía ningún interés, ¿no? O sea, ¿qué haces? No. Y a mí esto me ponía un montón. O sea, me estimulaba mucho más, ¿no? A realmente prepararme mejor, ganarme esa confianza para que me diese una entrevista. Y fue un acierto total. Entonces, que las cosas te cuesten un poco más, o que no siempre estemos metiéndonos en la vida del otro, yo creo que siempre tiene premio. Estoy de acuerdo. Y ya para acabar, que se nos acaba el tiempo, pero me encanta esta conversación, si el autoconocimiento es algo un gran olvidado en los ejecutivos, desafortunadamente es algo que se intenta poco a poco entender el impacto que tiene, como dices tú, ¿no? Que primero hay que liderarse a uno mismo. El otro es la espiritualidad, completamente olvidado en el mundo ejecutivo, que yo conozco, con poquísimas excepciones. Y además muchas veces lo confunden con una profunda creencia religiosa, que está bien, pero cuando hablamos de espiritualidad creo que va un poco más allá, ¿no? Hablaba de esta armonía universal, de esta parte un poco de creer que si pones la mejor intención, propósito, ¿qué podemos decir? Ayudar a los ejecutivos a que entiendan que la parte espiritual tiene una componente fuerte, importante en el liderazgo. En realidad, no es que tenga una componente fuerte, sino que el liderazgo es espiritualidad. Porque el liderazgo es carisma, fundamentalmente. Es decir, si tú no tienes un carisma personal, que no es otra cosa que una energía, no podrás liderar. O sea, podrás mandar, podrás ser el jefe, pero no serás un líder, ¿no? O sea, un líder es aquel que tiene tanto espíritu dentro de sí, que de alguna manera lo irradia y sencillamente convence e incluso entusiasma, ¿no? Y moviliza,
¿no? Porque sabe, porque tiene visión, o sea, decir, ¿no? Y tiene fuerza. Es decir, que si no tienes visión y no tienes fuerza, y es que eso es el espíritu precisamente es eso mismo, ¿no? O sea, decir que yo creo que es algo que lo tenemos todavía poco trabajado, aunque ahora se está escribiendo mucho y hablando mucho sobre esto, pero no está suficientemente quizás elaborado desde un punto de vista, digamos, didáctico, para que resulte evidente, autoevidente, ¿no? Que la preparación fundamental es esta, pero este drama de los ejecutivos es el drama de mi gremio, de la Iglesia, o sea, porque en el fondo de lo que adolecen los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes es lo mismo de lo que adolecen los ejecutivos, ¿no? Y es de falta de espiritualidad, aunque pueda parecer una broma, ¿no? O sea, decir que la formación que se da en los seminarios para ser sacerdote es una formación fundamentalmente intelectual y pastoral, es decir, el pensamiento y la acción, más que espiritual. O sea, se conforman con rezar unos salmos, ya parece que eso es espiritual. Claro, o sea, eso es el drama no solamente del mundo de la empresa, sino del mundo en general. Y del mundo eclesiástico también está incluido en el mundo general, ¿no? Es decir, que por eso es tan necesario personas inspiradas o personas que hayan hecho el camino, porque nos dan fuerza a los demás, ¿no? A aprender a nosotros también, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo puedes empezar a trabajar? Alguien que quiera, que nos esté escuchando y que diga, tiene muchísimo sentido, siento esa necesidad, siento esa infelicidad, necesito entender mejor, es verdad que yo soy un buen jefe, pero no soy un buen líder, puedo mandar, pero no conecto. ¿Cómo? O quiero ir un poco más allá, ¿no? Si tú sientes que eres un buen jefe, pero no un buen líder, un primer consejo que yo te daría sería: pregúntale a tus amigos lo que piensan de lo que estás haciendo, que te digan la verdad y que tú les hagas caso. ¿Sí? Porque yo creo que el error empieza cuando nos aislamos de los otros y cuando no se atreven a decirte las cosas, ¿no? Pero si realmente, yo esto lo digo muchas veces también, por ejemplo, en algo tan privado como puede ser, o aparentemente privado, como puede ser la vida de pareja, ¿no? O sea, tú te quieres casar con una chica o con un chico, pregúntale a tus 5 mejores amigos si es una buena idea. Y hazles caso. O sea, si 3 amigos te dicen no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. O sea, porque no puedes erigir tu conciencia personal en criterio absoluto si realmente desmiente el sentir general. Entonces es que ya te has montado la película, ¿no? Entonces sería el primer consejo, ¿no? Y luego, pues, yo les diría, ya sé que esto no en general no gusta, porque a todos nos gusta ser autodidactas, aprender por nuestra cuenta, no ponernos en manos de nadie y tal, pero yo diría que te fíes de alguien o de algo, ¿no? O sea, una persona, un curso, un libro, o sea, que sigas un camino concreto. El camino de la contemplación cristiana, el camino del budismo zen, el camino del Vedanta, el camino del sufismo, o sea, hay muchos caminos, el camino del mindfulness, ¿no? O sea, que es un budismo secularizado, pero ahí está también, ¿no? Es decir, que sigas un camino, ¿no? No estés aquí picoteando, porque, bueno, está bien que al principio intentes tú solo, pero enseguida te vas a dar cuenta de que no avanzas tú solo. Es como si quieres aprender a leer y a escribir, te metes tú solo en casa, pero escribir tienes que ir a la escuela, tienes que ir a un maestro que te enseñe cómo se escribe y cómo se lee, ¿no? O sea, yo recomiendo leer tu libro, el de Biografía del Silencio, porque es un buen comienzo, porque aparte es un libro precioso que se lee muy rápido y que sí que desde luego va a despertarte la inquietud, eso lo tengo clarísimo. Es un libro bendecido porque evidentemente ha despertado la inquietud a miles de personas, ¿no? Y entonces yo siento que es un libro que el espíritu pues nos lo ha regalado. Y ya prácticamente no me siento autor, porque además de libro como si fuese, yo no me siento que haya hecho eso, pero creo que lo ha hecho el espíritu, ¿no? Y que yo pasaba por ahí, me ha caído en mí en esa tarea y encantado. Con éxito, además. Muchos ejecutivos que me encuentro están en una fase final, en la parte donde están más pensando en el legado o en su trascendencia, o tienen el miedo a qué ocurrirá cuando dejo de estar con ese equipo debajo mío que me sigue, que tengo esa sensación de control y de satisfacción. Y está en un entorno
de especial tristeza, a veces incluso depresión, ¿no? Por el hecho de tener que abandonar. Por el hecho de que su identidad está muy relacionada con dónde están. No sé, yo creo que les diría que se relajen y de lo que tienen en el presente y que no se preocupen tanto por el futuro. Yo creo que está bien dejar las cosas lo más cerradas y lo más... No cerradas, no quiero decir conclusas, sino preparadas, ¿no? para los siguientes, ¿no? Pero no agarrarse, ¿no? O sea, yo creo que un gran problema y una gran causa de infelicidad es que nos identificamos con nuestras identidades profesionales o familiares. No soy el padre de esa familia, soy jefe de la jefa de esta empresa, tal, o sea, y claro, cuando no tenemos eso, pues nos hundimos porque es una identificación ilusoria, no errónea directamente, ¿no? La principal identificación de todas es con el propio cuerpo. Pensar que yo soy este cuerpo, eso es lo más difícil de... Yo todos los días en la invitación me digo a mí mismo, yo no soy mi cuerpo. ¿No? Y eso es una manera de trabajar de manera explícita todas las otras identificaciones como la profesional. O sea, por ejemplo, a mí me costó mucho, décadas, ¿no? Comprender que yo no soy un sacerdote o yo no soy un escritor fundamentalmente o esencialmente. Puedo ejercer el sacerdocio, puedo ejercer la escritura, pero podría no hacerlo y seguiría siendo yo, ¿no? Por tanto, pues es lo que les pasa a los empresarios, a los ejecutivos que me estás comentando, que han puesto el acento en eso y por tanto pues les cuesta concebir la vida más allá de eso. Yo como lo veo, al final, vamos justos, ahí tienen dos situaciones, ¿no? Uno es la situación de lo que significa la identidad para ellos, que está muy ligado a donde trabajan, y el otro lo que significa éxito para ellos, que significa los logros que he tenido en mi vida, ¿no? Y que de repente esas dos desaparecen. Y hay he tenido el drama de que murió un hermano mío joven, Sí. Casi con mi edad ahora, y es una persona que tocó muchísimas vidas de mucha gente, ¿no? Y yo creo que esa es la definición de éxito. Una amiga mía me dijo que el éxito se mide en el número de vidas que tocas, que al final es cuánto has amado, más que el número de años, ¿no? Y esto yo creo que sí que podría ayudar a preparar a la gente a pensar que el éxito va más allá. Es como, ¿cómo puedo seguir ayudando? ¿Cómo puedo seguir sirviendo? ¿Cómo puedo seguir amando, ¿no? Para mí el éxito tiene que ver con el destino y con la misión, ¿no? Con el destino, que es lo más importante, y es realmente cumplir, o al menos haberte acercado lo más posible a aquello para lo que tú habías venido a este mundo. O sea, eso, si tú te acercas a cumplir aquello para lo que tú has venido a este mundo, entonces eres un hombre que has tenido éxito, ¿no? Y también tiene que ver con la misión, es decir, con el servicio a la humanidad. Si tu trabajo, tu vida, tu mensaje, tus acciones han servido realmente a la humanidad en algún sentido, pues puede ser directamente espiritual, puede ser también en el material, puede ser en algún sentido, pues realmente has tenido éxito, ¿no? Pero no creo que la cuestión sea la cantidad, cuantas más personas toques, ¿no? O sea, porque el número es un poco un embrujo, sí, ¿no? Entonces parece que si tienes 10.000 seguidores, mejor que si tienes 1.000. Sí. No, si ven tu conferencia a 50.000 personas, mejor que también. Yo creo que eso es un poco un engaño, porque en realidad, si tocas de verdad un corazón, solo uno, ya has cumplido tu misión, porque ese corazón puede también tocar a otros, ¿no? O sea, decir, y realmente para tocar un corazón solamente hay una manera, y es tocar el tuyo. No puedes tocar el corazón de nadie si antes no has tocado el tuyo, porque tocar el tuyo es lo mismo que tocar el corazón del otro. Es que nos vemos con una posterioridad, como algo que tenemos que hacer, pero no es algo que tenemos que hacer, sino que es lo que somos. Es un bonito final. Precioso, padre, me encanta, sí. Que se lo agradezco infinito. Yo también lo he disfrutado, gracias a ti. Gracias, y seguiré tus aprendizajes. Te llamo de ti, de usted, me cuesta. Como, bueno, sí, no pasa nada. Pero que pasa con algunas personas.
Por ejemplo, con mi médico, no sé nunca. Por respeto, ¿no? Sí, bueno, porque no deja de ser, pues, sí, una autoridad sí, en su ámbito, ¿no? Sí, sí. Pero que, de verdad, tremendamente agradecido. Vale, pues nada, hasta la próxima. Gracias. Chao. Hoy no voy a hacer un resumen de la conversación, porque francamente no creo que deba. Las palabras del Padre son más poderosas y profundas de lo que cualquier síntesis podría captar. Hoy más que nunca me quedo en silencio para dejar que sus palabras resuenen en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por invitarnos a vivir desde la humildad, la aceptación y el amor. Gracias de verdad por este regalo.